Romanos capítulo 10. La mañana de hoy vamos a estar profundizando versículo 17 al 18. Hoy vamos a leer a partir del versículo 1 para poder tener en mente la información presente para poder comprender mejor los versículos que vamos a profundizar en esta mañana. Dice así la palabra de Dios, Romanos 10, 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Amén. Señor, una vez más nos dirigimos a ti para agradecerte en primer lugar por tu gran amor, tu gran misericordia, tu divina gracia que ha sido extendida para con cada uno de nosotros. Muchas gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, muchas gracias por el nacimiento de Jesús, muchas gracias porque decidiste que se vistiera, Señor, de humanidad como nosotros. Señor, pedimos en esta mañana que tú nos ayudes a comprender tu palabra. Queremos conocerte a través de ella. Queremos, Señor, obedecer tu palabra. Queremos ser fieles a ella, Señor. Pedimos, Señor, que bendigas a cada hermano, a cada oyente en esta mañana. Pedimos, Señor, que tú obres. Gracias por el poder que tiene tu palabra. Gracias por el poder que tiene tu Espíritu Santo. Te damos gracias y oramos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Proclamar fielmente la palabra de Dios. Proclamar fielmente la palabra de Dios. Hace unas semanas atrás estuvimos considerando versículo 15, versículo 16, y después de que el apóstol declaró ese triste contraste que existe en aquellos que anuncian, como dice la parte final del versículo 15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian el Evangelio. Continúa diciendo, versículo 16, pero no todos obedecieron al Evangelio, a las buenas nuevas. No todos creyeron. Y aquí, en los versículos que vamos a profundizar en esta mañana, versículo 17, es como un resumen que hace el apóstol Pablo. Y dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo que encontramos en este pasaje de Romanos 10, 17, es lo que Dios dice.
No es lo que un hombre dice o proclama o declara o afirma. Estamos frente a lo que la palabra de Dios dice, y él quiso usar al apóstol Pablo, inspirado, guiado, controlado por el Espíritu Santo de Dios, como dice en 2 de Pedro 1:21, que los santos hombres de Dios fueron controlados, guiados, inspirados por el Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, aquí versículo 17 del capítulo 10 de Romanos no dice ni afirma que la salvación viene por intuición. No dice que la salvación viene por una experiencia mística, por una experiencia personal, por una gran meditación. La salvación no viene por una especulación, mucho menos por filosofar. Lo que sí está diciendo Dios a través del apóstol Pablo, guiado, controlado por el Espíritu Santo de Dios, que la salvación viene por el oír y tener fe en la palabra de Dios. Versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que proclamar, por eso es que predicar la palabra salvadora de Dios es el propósito principal, es el propósito esencial del evangelismo. En Mateo, que conocemos bien la cita, 28, 18 al 20, dice Jesús que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha enseñado, que Él ha mandado. Y continúa diciendo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Conocemos bien, por la gracia de Dios, conocemos muy bien este pasaje. Lo sabemos de memoria. Pero es justamente lo que debemos hacer. Y es lo que nos dejó como la gran comisión: proclamar, predicar fielmente la palabra de Dios. Como bien dice esta escritura, Mateo 28, 18 en adelante, es enseñarles a que guarden todas las cosas, toda la enseñanza, toda la doctrina que Jesús dio, reveló. No es solamente, como antiguamente escuchaba, solamente 4 pasos, solamente 4 leyes espirituales que salvará su vida, que salvará su alma. Es hacer discípulos, enseñándoles a que guarden todas las cosas. Pablo, allí en Hechos 20, 21, recordó a los ancianos de la iglesia de Éfeso a que en obediencia a esa gran comisión, él testificaba, él proclamaba, él predicaba a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el propósito del evangelismo no consiste en hacer uso de la persuasión humana, ni de maniobras estratégicas para manipular profesiones de fe, sino todo lo contrario. El propósito central y esencial del evangelismo consiste en proclamar, predicar, anunciar fielmente el Evangelio de Cristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual el Espíritu Santo traerá convicción de pecado. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, dice que el Espíritu, cuando venga, el Espíritu Santo, cuando venga, dice, convencerá al mundo de pecado. No son tus habilidades personales. No es tu experiencia. No es tu inteligencia lo que va a convertir una persona. Es el Espíritu Santo de Dios que va a convencer
de pecado a esa persona. Cuando escuche, oiga la proclamación, la predicación, el anuncio de las buenas nuevas de salvación. Fielmente a la palabra de Dios. No un evangelio adulterado, no un evangelio modernizado, sino el evangelio que ha sido revelado. El evangelio al cual se refiere en el primer capítulo del apóstol Pablo, versículo 16, del cual él afirma y declara que no se avergüenza de ese evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa es la proclamación, ese es el anuncio del evangelio que nosotros, como sus hijos, como creyentes, debemos hacer. Es la gran comisión, es el deber de la gran comisión. Es Dios quien estableció, es Dios quien preordenó, es Dios quien determinó de qué forma, de qué manera traer salvación a la humanidad, la cual estaba y está muerta en delitos y pecados. Efesios 2:1. Que por la gracia de Dios, nosotros, sus hijos, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos dio vida. Él estableció la forma. Él preordenó la manera. Es Dios quien nos hizo renacer por su palabra. Como dice 1 Pedro 1:23. Esa palabra que vive, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es por la palabra de Dios. Es por el obrar del Espíritu Santo. No son por tus artimañas, no son por tu estrategia, no es por tu capacidad personal, humana. Todo lo contrario, es por el obrar de Dios. Y Dios ha querido concretar la salvación de esa forma, llevar a cabo la salvación de las personas, de la humanidad, de esa manera. Y la parte B del versículo 25 de 1 Pedro capítulo 1 dice: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Proclamad fielmente la palabra de Dios. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios por la cual nosotros hemos sido renacidos. Nos dio vida. Por medio del poder de su palabra, de su evangelio, como citaba recién Romanos 1:16. Es todopoderosa su evangelio. Es todopoderosa su palabra. Como dice en Isaías, no vuelve a él vacía, sino que cumple el propósito por el cual él la dio. Él la exhaló de su propia boca. Él la respiró. Cumple su propósito, no vuelve a él vacía. Como veíamos unas semanas o domingos atrás, Él tiene todo el poder en su palabra. Él dijo esto y fue hecho. Él dijo aquello y existió. Todo el poder, todo su poder. Su palabra es todopoderosa. El Evangelio es todopoderoso. Porque es su Evangelio. Porque son sus buenas noticias. El Espíritu Santo es todopoderoso. Porque comparte los mismos atributos. Porque es un solo Dios manifestado en tres personas. Un solo Dios. Y Él es todopoderoso. Por lo tanto, no importa su tradición, no importa su cultura, no importa su carácter, no importa nada. Dios tiene todo el poder, el Espíritu Santo tiene todo el poder para convencer a cualquier ser humano de pecado. Y hasta tanto Dios no intervenga convenciendo de pecado del ser humano, lo que podemos llegar a ser todos somos grandes o lindos, por decirlo de una forma, religiosos. Nada. No hay conversión. No hay nuevo nacimiento. Seguimos todavía muertos en delitos y pecados, creyendo que somos hijos de Él y no nosotros. Engañados por nuestro propio corazón. Es la palabra de Dios, es el Evangelio de Dios. Son las buenas nuevas de salvación que vos y yo, como hijos de Dios, debemos proclamar, debemos predicar, debemos anunciar. Porque es Dios quien determinó que nosotros, los seres humanos, fuéramos salvos
fuéramos nuevas criaturas, según 2 Corintios 5, 17, por oír la palabra de Dios predicada, por oír la palabra proclamada fielmente. Dios es quien determinó eso. Nosotros, vos y yo. Vos y yo, si hoy somos sus hijos, no somos hijos de Él porque somos mejores que otros. No somos sus hijos, no somos nuevas criaturas, no tenemos el nacimiento espiritual porque había algo bueno en nosotros. Porque nosotros hicimos bastante cosas buenas y equilibramos nuestra maldad y pudimos ser. No. Solamente, por lo que dice la Biblia, es porque alguien un día decidió proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, predicar su palabra, fielmente. Y Dios obró. Y Dios nos transformó. En su palabra dice también, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21. 1 Corintios 1, versículo 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Alguien te predicó a vos, alguien me predicó a mí. Dios usó la predicación de alguien, obviamente, alguien que usó su palabra, fielmente. Y usó su palabra, y su palabra obró en nuestro corazón. El Espíritu Santo obró convenciéndonos de pecado. Dios determinó, Dios preordenó salvar a los seres humanos de esta manera. Hacerlos, convertirlos en nuevas criaturas. Por el oír la palabra, por oír su palabra, predicada fielmente, anunciada fielmente. A Él, acabamos de leer en 1 Corintios 1, a Él le agradó hacerlo de esta manera. Él es Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 11, nos dice la Escritura, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vos sos un hijo hoy, yo soy un hijo hoy, vos sos una hija hoy. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según Él quiso, según Él determinó, según Él preordenó. Como hemos visto ya en el versículo anterior, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero fíjate que dice acá, versículo 11 de Efesios 1. Del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él es Dios. Nunca te olvides que Él es Dios. Él preordenó todas las cosas. Él hizo todo lo que quiso. Y hace todo lo que quiere. Y Él está, nuestro Señor Jesucristo, Él está sentado en el trono. Todo lo que tuvo que hacer lo hizo. No quedó nada inconcluso. La obra de salvación tuya y mía ha sido completada. Que nosotros, que estamos limitados, obviamente en un cuerpo físico, estamos limitados por un tiempo. Nosotros todavía no hemos experimentado, por decirlo de una forma así, la glorificación. Pero la glorificación ya Cristo pagó para que seamos salvos completamente. Y así como hemos sido en la Escritura, como hemos estudiado, hemos sido declarados justos, vamos a ser glorificados. No es que Dios tiene que hacer algo más para que llegue ese momento, es cuestión de tiempo, que se cumpla el tiempo que Dios ha determinado. Pero la obra de Dios, como hemos visto una y otra vez, ya ha sido completada. Vos sos un hijo de Dios, por la gracia de Dios. Nadie te puede quitar eso. Nadie puede cambiar eso, esa realidad. Nadie puede quitarte ese nuevo nacimiento. Es Dios quien ha determinado y tiene todo el poder para hacerlo, y Él que lo ha llevado a cabo. Y Él ha determinado la forma, la manera. Y la manera, por lo que vemos aquí en Romanos
10:17 es que por el oír. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Como mencioné antes, viene diciendo el versículo 14, ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y después de decir cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, no todos obedecieron el Evangelio. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. No depende de qué quiere. Hemos estudiado en capítulo 9, versículo 14 en adelante, al 16. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios en ninguna manera? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende de qué quiere, ni de qué corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y te pregunto, ¿de qué sirve si en algún momento pensaste que vos te merecías la salvación por algo? ¿Qué sentido tiene que estés pensando o hayas pensado de que una persona se va a salvar cuando vayas vos y le predique el Evangelio? Lo que pasa es que todavía esa persona no escuchó el Evangelio predicado, proclamado por vos. Porque vos tenés cierto conocimiento que otro hermano o hermana no tiene. Cierta habilidad con palabras que los demás no tienen. ¿Qué sentido tiene afirmar eso, pensar eso o creer eso cuando leemos en la palabra de Dios que Él determinó una manera? Y precisamente no es esa manera en la que podamos confiar nosotros, en que depende de mi forma. Lo que sí depende de que yo sea fiel a la palabra de Dios, en comunicar fielmente el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Porque Dios, dice, depende de Él, a quien Él decida salvar. Depende de Él, a quien Él quiere regenerar, darle vida, nueva vida. Yo no tengo poder, no está basado en mi forma de ser, ni en mis palabras, en mi carácter, no. Depende de Él, del obrar de su Espíritu Santo, convenciéndolo de pecado, haciendo de que deje sacarlo de la esclavitud del pecado, del yugo de la esclavitud del pecado. Él tiene todo el poder. Y Él decidió hacerlo de esta forma. Y a Él, como dice en 1 Corintios 1:21, le agradó salvar a los creyentes, a sus hijos, por la locura de la predicación fiel del Evangelio. Como que siempre tenemos que estar agregando nuevos adjetivos, palabritas ahí para decir, bueno, el Evangelio solo no. No es que el Evangelio no alcanza, no es suficiente. Es que tristemente en nuestro mundo se habla del Evangelio, se habla de Dios, se habla de la verdad, pero como hemos escuchado en estudios anteriores del pastor Reinaldo, la verdad no siempre es la verdad. Entonces hablamos de ser hijo de Dios y tampoco muchas veces cuando decimos ser hijo de Dios no estamos hablando del verdadero hijo de Dios, del genuino hijo de Dios. El Evangelio bíblico es todopoderoso. Jesús dijo, yo soy la verdad debo proclamar, solo la verdad, no mi verdad, la verdad de Él. Él es la verdad, Él dice la verdad porque es la verdad. Y lo que debo hacer yo, vos y yo, es proclamar el Evangelio fielmente a la palabra de Dios, lo que vemos acá revelado en su palabra. No pensando, no descansando, no confiando en que depende de mis habilidades, de mi experiencia o de mi conocimiento, o de mi persuasión. No. Es la misericordia de Dios. Yo tendré misericordia de que yo quiera tener. No depende de que quiere, de que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso, como hemos ya aprendido, debo de orar constantemente por las personas que no le han conocido todavía. Por las personas inconversas. También, ya sean, estén engañadas creyendo que son hijos y no lo son, todos los que aún no son sus hijos,
Todos los que no han nacido de nuevo, debo de orar constantemente. Porque no depende de mí. De mí depende solamente ser fiel a Dios en obediencia a Él, por amor a Él, para glorificarle a Él, en comunicar las buenas nuevas de salvación, anunciar las buenas nuevas de salvación fielmente a lo que Él ha revelado en su palabra. Pero después el obrar es de Él, todo es de Él. Y así dice la Escritura que a Él le agradó. Así le agradó. No de otra forma. Podría haber salvado a las personas de otra manera. No lo quiso hacer. Lo quiso hacer de esta manera. Y Él lo dejó escrito. Hizo que quedara escrito. Para vos y para mí. No cuentan nuestras estrategias, no cuentan nuestras habilidades personales, no cuentan nuestra inteligencia. No tiene sentido que piense de esa forma, que proceda de esa manera. Debo proclamar siendo fiel a la palabra de Dios, porque Dios quiso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y como dice aquí Pablo en Romanos 10:17, por el oír la palabra de Dios, predicada fielmente. Predicada fielmente. Versículo 18 del capítulo 10 de Romanos. Pablo continúa con esta pregunta retórica diciendo, pero digo, ¿no han oído? ¿No han oído? Y acompáñenme por un momento al Salmo 19. Fíjense lo que dice el versículo 4, Salmo 19, 4, dice, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y acá el versículo 18 se puede decir, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Si vemos el versículo 1 de este Salmo 19, dice la Escritura, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Al decir la voz de ellos y sus palabras, se hace referencia a la revelación natural que Dios ha hecho de sí mismo, la cual por toda la tierra, dice el texto, por toda la tierra ha salido y ha sido proclamada hasta los fines de la tierra. Eso es lo que cita Pablo. A todos los hombres y mujeres que han vivido y vivirán. Si nos vemos capítulo 1 de Romanos, ya estudiado, versículo 18, Romanos 1, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La misma verdad que encontramos en el pasaje anterior. Todos aquellos que se niegan a confiar en el Señor Jesucristo, lo hacen, dice Pablo, porque detienen con injusticia la verdad. Porque detienen con injusticia la verdad. Se niegan a confesar, a confiar en Cristo, a confesar que Jesús es el Señor, como ya hemos estudiado. Se niegan. Todos los hombres y todas las mujeres, a lo largo de todo el mundo, no importa si vive en una selva impenetrable, no importa. La palabra de Dios es fiel y se cumple. Es viva y permanece para siempre. Es la verdad absoluta de Dios.
por la razón misma que es su palabra. Y su palabra dice, nadie tiene excusa, nadie se podrá justificar. Yo no conocí nada de Dios. ¿Quién es Dios? Quienes lo hacen, detienen con injusticia la verdad. Se niegan a confiar en nuestro Señor Jesucristo. El Cristo encarnado vino al mundo como aquella luz verdadera. Dice el texto del Evangelio de Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Aquella luz verdadera, nuestro Señor Jesucristo. En Mateo, capítulo 24, versículo 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será predicado este evangelio del reino. ¿En dónde? En todo el mundo. A aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre. El beneficio del evangelio ha estado disponible por toda la tierra y hasta los fines de la tierra. En los versículos 11 al 18 del capítulo 10 de Romanos, Pablo afirma que el Evangelio no es un invento cultural humano, sino todo lo contrario. Son las buenas nuevas de salvación de Dios. Son las buenas nuevas de salvación de Dios. Queriendo Él usar seres humanos como vos, como yo, para que sean proclamadas esas buenas nuevas de salvación, para que sean anunciadas, para que sean predicadas a todas las naciones, a todas las personas, sean judías o no, a todos por igual. No importa la nacionalidad, no importa la cultura, no importa el color de piel, no importa el estatus económico, porque Dios no hace excepción de personas. En capítulo 2 de Romanos, versículo 11 de Romanos 2, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay excepción de personas para con Dios. Debes proclamar el Evangelio fielmente a la palabra de Dios, porque Dios decidió salvar a las personas por la predicación del Evangelio, por la locura de la predicación, como dicen Corintios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Predicar la palabra, anunciar la palabra, proclamar la palabra de Dios, no tus palabras. No trates de acomodar el Evangelio para, como hemos enseñado una y otra vez y hemos escuchado, para no chocar con la gente, para no chocar con las personas. Es la palabra de Dios la que tiene poder. De nada sirve que trates de cambiarlo, todo lo contrario. Ese Evangelio no va a salvar. Si verdaderamente amás a esa persona que tenés enfrente, a la cual estás predicando, no se va a salvar haciéndolo de esa forma. Creyendo de que le vas a hacer un favor y entonces así va a ser una situación más amigable y bueno, y te va a seguir hablando y va a seguir siendo generoso o amigo o compañero. Todo lo contrario. Predicar la palabra de Dios fielmente. Con amor, obviamente. El amor que el Señor nos ha alcanzado. Ese amor sin condiciones, ese amor ágape. Predicar una y otra vez, todas las veces que sea necesaria, todas las veces que tengas oportunidad. Porque Dios ha querido salvar a esas personas que están muertas en delitos y pecados a través de esa predicación, a través de esa proclamación, a través de ese anuncio. No es tu evangelio, no es tu evangelio. Es el evangelio de Dios, son las buenas nuevas de Dios. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, ese evangelio, no el evangelio de Pablo. Pablo sí, se aferraba y predicaba este evangelio y por lo tanto era su evangelio, pero no era su evangelio que él había diseñado.
que él había inventado. El Evangelio de Dios, la buena nueva salvación de Dios. ¿Por qué decía él? Porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Si querés realmente, como decía recién, si querés realmente que esa persona a la cual vos estás predicando, estás hablando, estás dando a conocer la revelación específica de Dios, si estás verdaderamente interesado, amás, si estás verdaderamente interesado de que sea salva, predicar el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios tiene poder. No lo cambies, no lo modifiques pensando en no ser chocante. No, Dios ya dice que a Dios le agradó hacerlo de esta manera. Que al intelecto de esa persona le parezca realmente una locura. Y es lo que dice Dios. Que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Personas sin el nuevo nacimiento, dice, esto es una locura, lo que me está diciendo, lo que me está comunicando, lo que me está predicando. Es una locura. Pero amén por esa locura. Porque Dios dice que así salva a las personas, así salva a los creyentes. Y a Él le agradó así. Y acá en Romanos 10 es justamente lo que dice y afirma el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Así que la fe es por el oír. Sabemos que la fe no la generamos nosotros. Como dice en Efesios, también Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, dice que es un don que recibimos, dado por Él. Y eso viene por haber escuchado la palabra de Él, predicada fielmente. Y dice que así será el nuevo nacimiento. Él nos convierte en nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad delante de Dios? Como creyentes, como aquellos que hemos recibido la gran comisión, predicar el Evangelio fielmente. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Deben oír el mensaje de la palabra de Dios, predicado fielmente. Las buenas nuevas de salvación, predicado fielmente. ¿Y cómo irán sin a ver quién les predique? Luego dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian buenas nuevas bíblicas, buenas nuevas verdaderas, buenas nuevas que Dios ya ha revelado en su palabra. No son las que Dios ha revelado modificadas a mi manera o a mi gusto personal. No, yo voy a hablar de esto mejor más vale no voy a tocar estos puntos nada más. No le voy a decir toda la verdad. A ver si le digo toda la verdad y me da vuelta la cara. Quizás me escupe, quizás no me habla más. No se va a salvar esa persona. No por lo que digo yo, por lo que Dios dice. Es la palabra de Él. Es lo que Él ha determinado. Es lo que Él así ha preordenado. Dice que a Él así le agradó. Y si vos y yo somos salvos, es porque Él quiso hacerlo de esa manera, de esa forma. Nosotros no somos salvos porque no se cumplió su palabra. Todo lo contrario, su palabra se cumplió. Él usó a una persona, un hombre, una mujer, para comunicarnos fielmente su palabra, las buenas nuevas de salvación. Y Dios obró, dándonos esa fe como regalo. Y Él nos dio el nuevo nacimiento y nos declaró justos y ahora somos sus hijos. Y ahora debemos proclamar el Evangelio, debemos anunciar las buenas nuevas, para que muchas otras personas que están muertas en delitos y pecados al día de hoy puedan creer, puedan ser salvas. Dios tenga misericordia de ellos y por eso debemos orar. Y va a ser su decisión, y va a ser de su determinación, como leíamos en Efesios 1:11. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
del que hace todas las cosas. Dios hace todas las cosas conforme a su voluntad. No a tu voluntad, ni a la mía. A su voluntad. Él es el Dios. Él es el Dios verdadero. Es el creador y sustentador de las cosas. Él. Como dice aquí en Romanos 11, versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. Pensá en tu responsabilidad como hijo, hija de Dios. Y Dios es el quien determinó hacerlo de esta forma. Y nosotros debemos cumplir eso fielmente, fielmente. Ajustarnos a su palabra, no a otra cosa. Orar constantemente para que el Señor nos ayude en ser fieles a su palabra, en comunicar su palabra y obviamente en orarle, pedirle a Él que Él tenga misericordia de esa persona a la cual yo le voy a hablar o le estoy hablando para que el Señor la convierta, la declare justa como me declaró una vez a mí. Proclamemos el Evangelio, anunciemos el Evangelio fielmente, conforme a su palabra, conforme a lo que Él nos ha revelado aquí, en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque tu palabra es viva y permanece para siempre. Muchas gracias porque por tu palabra hemos sido renacidos. Muchas gracias por el obrar de tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo nos ha convencido de pecado. Señor, hasta tanto tú no actuaste de esa forma, nosotros simplemente éramos religiosos. Pensábamos ser hijos tuyos, pero en realidad no lo éramos. Estábamos todavía perdidos en delitos y pecados, muertos en delitos y pecados. Señor, gracias por ese obrar, gracias por esa misericordia que tuviste de cada uno de nosotros. Señor, y pedimos que tengas misericordia, no porque debas hacerlo, no porque tengas la obligación de hacerlo. Porque en realidad entendemos por tu palabra, por tu revelación divina, que todos nosotros, por nuestro propio pecado, deberíamos pasar una eternidad en el infierno, soportando nuestro propio castigo por todos nuestros pecados. Por lo tanto, Señor, suplicamos de nuestro lugar, como tus esclavos por amor, que tengas misericordia, Señor, de las personas que amamos, que conocemos, a las cuales hemos predicado una y otra vez y a las cuales, Señor, estamos dispuestos a seguir predicándoles y esperando, Señor, tu tiempo para que tú las conviertas en tus hijos. Señor, pedimos que podamos ser fieles a comunicar tu palabra. Señor, que no estemos pensando o cerrando nuestros labios porque estamos preocupados, Señor, en que si la persona que nos va a escuchar se va a burlar, se va a ofender, o qué va a hacer. Señor, debemos realmente estar interesados y preocupados por el destino eterno de su alma. Y Señor, tú preordenaste, Señor, salvar a las personas de esta forma como hemos visto en esta mañana. Señor, a ti te agradó hacerlo así. Señor, y queremos ser fieles, Señor, y obedientes a tu palabra y hacerlo de esta forma, como tú lo estableciste, Señor. Pedimos, Señor, que nos dé la fuerza necesaria. Señor, tu palabra también dice que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Por eso, Señor, pedimos, Señor, que en tus fuerzas, con tus recursos, podamos ser fieles a ti, Señor, y obedecerte para glorificarte a ti, Señor, con la motivación correcta. Porque tampoco, Señor, sirve, Señor, para alimentar nuestro orgullo y no tiene sentido. Y estaríamos pecando también, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes y que bendigas a cada hermano, a cada persona aquí en esta mañana, como también, Señor, que nos uses, Señor, en la vida de nuestros seres amados, que podamos ser sal y luz en medio de nuestros compañeros de trabajo, en medio de nuestros conocidos. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén.